A la Iglesia del Señor Jesucristo, gracia y paz del Señor sea con todos ustedes. Soy el hermano Josué Plata Cipriano. El motivo de este video es para dar a conocer los motivos por el cual la congregación de Betel en Valle de Chalco ha decidido separarse del movimiento de la Iglesia del Dios Vivo, el Buen Pastor. La palabra del Señor dice de esta manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Iglesia del Señor Jesús, conforme a la palabra del Señor Jesucristo, en esta congregación el Espíritu Santo nos guió a escudriñar, a rumiar en la palabra del Señor todo lo que se nos ha enseñado, todo lo que se nos ha dicho, y conforme a la palabra de Dios nos dimos cuenta que hay muchas situaciones, muchas cosas, doctrinas que se están practicando en el movimiento del Buen Pastor que ya no están con base en la palabra de Dios. En base a esto, Iglesia del Señor, el cuerpo de obreros de esta congregación, nos reunimos y hablamos y le pedimos al Señor su dirección para poder tomar una decisión. Ya no cabía en nosotros el poder omitir, el poder pasar por alto todas las situaciones que se están viviendo en el movimiento del Buen Pastor. Esta decisión se dio congregacionalmente. El 80% de la congregación de Betel ha decidido dar un paso al costado y salirse de la denominación del Buen Pastor. Los motivos doctrinales: la apostasía en la Iglesia del Buen Pastor. Hermanos, es de mucho sabido lo que está ocurriendo en el ámbito pastoral, los encubrimientos, las no correcciones que se están dando a ministros que han cometido pecado, acomodando la palabra de Dios a su conveniencia. Esto nos ha hecho dar un paso al costado y empezar un nuevo ciclo en base a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo que dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por este motivo, Iglesia de Cristo, nos hemos separado de la Iglesia del Buen Pastor. Nos están acusando de apóstatas, de estar enseñando mal. Usted juzgue si el hablar con la verdad de la palabra de Dios es apostasía o qué es lo conveniente en base a las Escrituras. Iglesia de Jesucristo, le pediremos al Señor que el Señor abra su entendimiento, que el Señor abra sus ojos para que usted pueda darse cuenta de lo que en ese movimiento se está dando, y por su salvación, por la salvación de su familia, que en ese caso fue el motivo el cual me orilló a separarme de esta denominación, es velar por la salvación de nuestras almas. Busque su salvación, Iglesia de Cristo, así como nosotros la buscaremos, siempre apegados a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo fraternal en el amor de nuestro Señor Jesucristo. La masonería es uno de ellos, dado lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Probad los espíritus. Nos está dando una orden, hermanos, que se trata de probar, porque dice que hay falsos, ¿no? O sea, espíritus que parecen ser buenos, pero que no lo son. Entonces, esta es la orden, ¿no? En Primera de Juan 4, probad los espíritus, y es lo que se ha estado haciendo, hermanos. De alguna manera hemos estado probando los espíritus que no sean falsos, y pues desafortunadamente hemos visto estos puntos. Masonería. ¿Qué es la masonería? ¿Qué nos han querido introducir? ¿Qué nos han dicho? Todo pareciendo bueno, pero que a final de cuentas, hermanos, no lo es. Muchos textos que podemos sacar de este tema. Escuchando al siervo de Dios, a nuestro hermano Pablo, que en unos momentos, en unos instantes, ¿verdad?, va a entrar también un portafolio con una Biblia, la palabra de Dios, hermanos. Y esto lo hemos reconocido, hermanos, nosotros, y lo hemos visto palpablemente, hermanos, cómo Dios derrama bendición en su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Un tema muy importante sobre esto, hermanos: las Biblias enterradas.
Dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 15: ¿quién esconde una luz debajo de un almud? Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo 33. Es algo que es la misma parábola ahora con diferentes palabras, pero ¿quién esconde una lámpara? Sabemos que nuestra lámpara son las Sagradas Escrituras, y estas Sagradas Escrituras no se pueden esconder, no se pueden enterrar. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra. Hermanos, ¿por qué hacer esto? Cuando usted busca, simplemente googlea, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? Son rituales, hermanos. ¿Por qué se ha permitido todo esto? Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 17, hablando acerca de la iglesia de Berea, que era muy noble, sí, una iglesia muy noble, pero que escudriñaba, que probaba todo si era verdad o era falso. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Tomando el ejemplo de esa iglesia de Berea, hemos estado escudriñando, hemos estado viendo si de verdad lo que nos están diciendo es verdadero o es falso. O como alguien que se atrevió a decir en un púlpito que todo lo que se dijera ahí, eso era correcto. No, hay que probarlo. Así lo hizo la iglesia de Berea. Ellos no esperaron a que, como nos los está diciendo desde el púlpito, entonces es cierto, todo eso es correcto. No es así. La palabra de Dios reprueba este dicho, y quiero dar la cita en donde lo dijeron. Fue en el templo huerto de oración, en una confraternidad de la zona 2, en el recorrido del obispo representante. No es así. La iglesia de Berea hizo lo correcto porque escudriñaba si era cierto o no era cierto lo que se decía conforme a las Sagradas Escrituras. Por otra parte, la simbología. Se cree que solamente es el compás y algunos elementos, simbología de la masonería, pero hay más simbología. Yo lo dejo a consideración de usted. Si usted me quiere tomar por tal vez loco, no lo sé, algún sinónimo de pero yo quiero poner aquí las pruebas, esta simbología de la masonería. Quiero poner también aquí la simbología de nuestro logo, de el movimiento y también de algunas iglesias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se toman los mismos elementos? ¿Será coincidencia o ya hay algo detrás? ¿Desde hace cuántos años? No lo sé, pero para mí no es coincidencia. Para mí hay algo detrás. Pero, ¿por qué tomar la simbología que ha adoptado la masonería? ¿Por qué tomar los mismos elementos? El 14 de mayo, hermanos, en Números 9 de nuestras Sagradas Escrituras, Jehová le habla a Moisés y le da la orden que los que hayan estado de viaje, los que por alguna enfermedad no hayan podido participar en el primer mes a los 14 días, tenían la oportunidad de participar al segundo mes a los 14 días de los elementos sagrados. ¿Qué fue lo que pasó en el año pasado, 2022? La orden directa desde los obispos se suspende este acto, algo que es reprobable en las Sagradas Escrituras, porque nadie tiene la autorización para suspender este acto tan sagrado. Hubo muchos hermanos que por enfermedad no pudieron acudir a sus respectivas sedes en sus zonas. Al menos localmente hubo hermanos los cuales no pudieron ir, y sin en cambio la orden se suspende la Santa Cena de 14 de mayo. Nos visitaron nuestros hermanos y ellos dijeron: no se suspendió, a última hora se dijo que sí podía hacerse, pero no se hizo. Al menos aquí en la zona 2 no hubo una sede en la cual se dijera: los que no hayan participado pueden llegar a este lugar y aquí será impartida. No lo hubo. Se hizo localmente, la impartió el pastor local, y hubo algún pastor regional llamado Israel Bárcenas, el cual cuestionó este acto que lo haya realizado, dado que comentó a unos hermanos que él no tenía la facultad para poder impartir la Santa Cena. Es un acto totalmente reprobable.
si Dios ha dado la oportunidad, creo que también ha dado el ministerio y la potestad de que todos pudiesen participar de estos elementos. Si no es en el primer mes a los 14 días, sí en el segundo mes a los 14 días. Pero este acto se suspendió, aunque últimamente se han retractado de que no sucedió así. No nos llegó el informe de que sí se pudiera hacer en algún lugar, o que alguien con la facultad que sí pueda impartir la Santa Cena viniera aquí a la iglesia local a impartirla. No, nadie fue comisionado para que fuera a impartir la Santa Cena en la iglesia local. Pero pues sí, comisionaron a muchos en cuanto saben que hay una posible separación, y ahí sí vienen hasta 4 pastores comisionados, pero cuando se requirió de una Santa Cena por los hermanos enfermos que no pudieron ir, por los hermanos que no pudieron participar en el primer mes, ahí sí no hubo nadie comisionado. Ecumenismo. Bien sabemos que el ecumenismo son los cimientos del anticristo, se van a basar en 2 puntos, en lo político y en lo religioso. Entonces el ecumenismo viene con la iglesia. También se pasó un video en donde el Papa Francisco I hace una convocatoria a todas las iglesias para que seamos uno solo. Y esto ya estaba profetizado, Iglesia de Dios, el ecumenismo. Y aparecen todos los líderes. Aparece nuestro hermano José Luis Gámez en el 2015, pero pueden decir que ya pasó mucho tiempo. Pero también aquí se hace referencia a que entregaron un título de honoris causa a su hermano Roberto Gámez, estando presente nuestro hermano Jerónimo Cervantes y nuestro hermano José Luis Gámez, en donde les están entregando ese título. Dice las Sagradas Escrituras, y les voy a dar lectura. Dice las Sagradas Escrituras en 2 de Corintios 6:14: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas, Iglesia de Dios? Si nosotros somos la luz, ¿qué tenemos que tener comunión con las tinieblas? En donde ellos aparecen en una reunión ecuménica. Y se les dijo a los hermanos que vinieron a vernos, porque la invitación primera fue al hermano Miguel Ángel Quiles González, quien a su vez dijo que no podía, y mandó un mensaje que dice: amén, mi hermano, mira, desafortunadamente no me es posible porque tengo una salida ya programada, pero pediré a una comisión que esté ahí para que platiquen, y si llegan a un acuerdo, por favor, hermano Josué, yo creo que la solución no es la separación, sino platicar y corregir si algo está mal. Creo que es lo que tenemos que hacer como siervos de Dios. Bien, por lo tal no se presentó, pero sí se presentaron los siguientes hermanos: Raimundo Marín, Eleazar Alonso, José Miguel Solís y Edmundo Nolasco, siervos de Dios. A ellos se les expusieron estos puntos, que por qué aparecían nuestros hermanos en estas reuniones y son nuestros obispos. Aquí cabe señalar que porque el hermano Chuy Gómez dijo que pasábamos la gran tribulación, fue cortado, y esto de reunión ecuménico la pasan por alto. Entonces aquí es lo que no concuerda, Iglesia de Dios, que cómo es posible que a nuestro hermano Chuy sí lo cortaron y a nuestros hermanos lo pasaron por alto, y a nosotros, por estar denunciando el ecumenismo en la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, sí se nos va a cortar, no habiendo pecado, nada más por el hecho de anunciarlo. Fíjense lo que manda nuestro hermano Miguel Ángel Quiles González. Hermano Josué, qué tristeza veo que persistes en la separación del buen pastor. Ojalá lo pudieran reconsiderar. De no ser así, sabes que de acuerdo a nuestros estatutos se tiene que hacer el anuncio de esta separación con la aplicación disciplinaria marcada en estos casos: cortamiento de la comunión. Me han informado que no recibirán ya a nadie, por lo cual solamente se informará a nuestras autoridades e iglesia en general. Hermano, sinceramente te comento que nunca debemos vernos como enemigos. Ustedes han pensado diferente y toman su decisión. Nosotros seguiremos luchando por nuestro crecimiento espiritual cada día. Si es necesaria
alguna aclaración, quedo a las órdenes. Los demás temas de esta separación quedan en manos de los ministerios pertinentes en nuestro movimiento. Ya se nos está anunciando que hay un cortamiento, Iglesia de Dios, por denunciar que la Iglesia del Dios vivo está reunida ecuménicamente con las autoridades papales. Este es el motivo de nuestro cortamiento y nuestra separación del buen pastor, por defender la sana doctrina. Otro punto a tratar, Iglesia de Dios, es la construcción, la casita de oración, el templo de Betel. Cabe señalar que esa construcción fue hecha por la Iglesia, por nuestros padres, por nuestros hermanos grandes, que no recibimos ni un peso por parte del movimiento, sino esto fue por las ofrendas y por el amor de nuestros hermanos a que tuviéramos una casita. También se nos dijo que íbamos a pasar a manos de jurídico, que iba a regresar el siervo de Dios Eleazar Alonso, pero ya como jurídico. Está trabajando bajo 5 ejes, que todos los conocemos. Entonces, uno de los ejes que tiene que ver con esta situación, pues desafortunadamente me va a tocar verlo, porque yo soy el coordinador del eje jurídico y ahí pues ya vamos a ver otras cosas. Independientemente ya de la decisión que ustedes tomaron, pues hay un aspecto, un proceso y aquí pues van a venir nuestros representantes legales. Quiero que ustedes sepan esto para que no se les vaya a engañar o vayan a decir, pues ya es de nosotros. Va a venir el representante legal, él va a hablar sobre estos aspectos, ahorita que nos están leyendo, y a partir del dictamen que haga el eje jurídico de nuestro sector y del movimiento, porque ya no es como antes. Antes sí se iba y se le decía a algún obispo, hermano, ya queremos esto, y se hacía. Hoy está trabajándose ya sobre otros aspectos. La separación, Iglesia de Dios, es del movimiento, no de la doctrina. De que se van a separar del movimiento. Por favor, pónganse de pie. Más del 70, del 80% de la membresía se queda. Por tal motivo, se queda con nosotros la Iglesia. Que la bendita paz y la gracia del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Me dirijo con cada uno de ustedes con el respeto que se merecen. Mi nombre es Filiberto Mendieta Hernández. Mi nombre aparece ahí en la circular que se ha enviado, dando a conocer pues que nos hemos separado por apostasía o hemos sido excomulgados por apostasía. Sin embargo, hermanos, la apostasía en su significado dice que es la renuncia de la fe, los que se apartan de los principios del Evangelio. No es este el caso. No es este el caso. Simplemente denunciamos, simplemente hablamos de las cuestiones que se viene manejando dentro del movimiento, el cual, pues muchas no son correctas e incluso antibíblicas y no tiene nada que ver con la apostasía. Sin embargo, así nos han cortado con este pecado de apostasía, pero no es así. Si fuera, yo no entiendo entonces si a nosotros por hablar, por denunciar las cuestiones que hay dentro del movimiento, nos tachan de apóstatas. Sin embargo, ustedes conocerán, hay un pastor obispo de la iglesia, donde pues acude a una asamblea 100% ecuménica, representando a un movimiento, que es el movimiento, la organización El Buen Pastor. En rueda de prensa, el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, pastores de otras creencias religiosas, así como autoridades municipales y estatales, anunciaron la realización de diversas actividades en el marco del Mes de la Paz en Michoacán, mismas que iniciarán el próximo domingo con el encendido del árbol monumental navideño en la Plaza Valladolid. Ministros de culto de diversas religiones, congregados en la Catedral de Morelia, en una meditación ecuménica, llamaron a la unidad nacional para erradicar la violencia y los lastres que agobian a los mexicanos. El recinto católico abrió su espacio a todas las confesiones religiosas en un acto de aceptación de que la Iglesia es una
Un signo de reconciliación, de respeto, de diálogo, que tiene un valor grande ante un mundo muchas veces dividido en donde reina la desconfianza. Hay un vínculo fuerte que nos une por encima de toda diferencia, que es la fe en Cristo. Somos Juntos, líderes católicos, evangélicos, bautistas, mormones, presbiterianos y del Buen Pastor oraron por la paz y porque rectifiquen el camino quienes hacen daño a este país. Mis hermanos que se han alejado un poquito de Dios, que lo busquen. La Biblia dice que mientras hay vida y esperanza, en esta condición buscar a Dios, y Él es amplio en perdonar. Vivimos en un país, en un estado, donde la delincuencia está haciendo de las suyas. Coincidieron los pastores religiosos. No busquen la venganza, perdonemos y perdonemos. Hoy testificamos que el sacrificio expiatorio de Jesucristo es real, que vive, que nos ama, que nos En este momento coyuntural de México, próximo a elegir presidente de la República. Y ustedes busquen qué es ecuménico, y sabrán que no tenemos nada que ver con las otras religiones, no tenemos nada que ver con doctrinas de otras religiones, y el ecumenismo dice que es o que todos los caminos nos llevan a Dios, y nosotros sabemos que en San Juan 14:6 nos habla la palabra del Señor Jesús, que solamente hay un camino el cual nos lleva al Padre, y ese es Jesús. Y nosotros no tenemos nada que ver con otras religiones, con otras denominaciones, porque nuestra doctrina es basada en la Escritura, y la doctrina de otras denominaciones, pues, bueno, ustedes conocen. Sin embargo, hermanos, pues nos han tachado de apóstatas, pero no tenemos nada que ver con eso. No estamos abandonando nuestra fe, no estamos abandonando los principios del Evangelio. Todo lo contrario, seguimos trabajando para el Señor, seguimos buscando y luchando por nuestra salvación, y el Señor, pues, ahora sí que el Señor es el que conoce todas las cosas, el Señor es el que ha de dar, pues, el pago a cada uno de nosotros al final. Y hermanos, pues, el siervo de Dios, nuestro hermano Miguel Quiles, no fue a la reunión que se había citado para platicar de estos temas. Envía a otros pastores, y entre ellos nuestro hermano Eleazar Alonso, que nos pues de alguna manera nos amenaza con quitar el inmueble, ya que encabeza o forma parte del ministerio de jurídico. Yo no encuentro en la Escritura que hable o que diga que hay un ministerio de jurídico. Da a entender que para pelear inmuebles, para pelear pues templos. Creo que el Señor no nos envió a eso, sino que a amar, a proteger a las ovejas, no lastimarlas. Pues quizás pudiera dar una explicación más, sin embargo, simplemente damos a conocer estos puntos, y deseando, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude, que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes, y nos ayude a todos, mi deseo es que la paz del Señor sea el que siga morando y gobernando sus vidas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Ya está. Y no pueden desalojar a nadie.
hasta que no tengan una orden. Y obviamente la dirección y todo eso lo tienen. Ellos obviamente se van a defender por su parte y obviamente ustedes lo tienen. Entonces, a ver, entonces aquí la situación es que tú tienes que verificar el video y para que tú puedas asistir aquí al domicilio tendría que ser ya ahorita está ingresando, entonces que va a tomar posesión. Lo único que no es para hacer eso, no creo que necesitamos una orden. Así es, claro. Sin problema. Eso es lo que se Necesitas ir al Ministerio Público y traer, a ver, sí, pero tú no puedes, pero no puedes llegar y decirles ahí sálganse porque son de mi propiedad. Si quiere al Ministerio Público y tiene que venir, a ver, permíteme, y tiene que venir una persona representante de ellos para que pueda venir y solicitarles que se retiren del domicilio de la mejor. Yo soy representante. Sí, pero tú no eres del Ministerio Público, tú no eres una autoridad competente. Es parte de o sea, más bien ellos tendrán, y ellos me tendrán que decir que es propiedad de ellos para que yo me salga. Claro, obviamente ellos acreditan por su parte y tú acreditas por tu parte. Nada. Bueno, eso ya no te compete a ti, ya le compete a ellos. Aquí el certificado que tú traes, sí, es... Este es norte 21. Lo que pasa es que antes tenía una nomenclatura No, sí, pero eso lo tienes que ir a verificar. En avalúos de bienes nacionales tienen la nomenclatura anterior. Sí, entonces por eso lo único que nosotros no nos negamos a abandonar el inmueble. Lo único que necesitamos es una orden de desalojo y con esa orden lo que le decimos es si tú traes la orden y que la orden les favorece a ustedes, nosotros nos retiramos sin ningún problema. Sin ningún problema. Lo único que necesitamos es una orden de desalojo y con esa nos vamos. Así. Claro. Ir a la estancia correspondiente y tener su orden correspondiente. ¿Cuántos años tiene? De 36 años. Bueno, pero ya sí que eso ¿Su domicilio me lo podría proporcionar? Sí, Curro Rivera. Curro Rivera. Curro. Ajá. Rivera. Manzana 28 o 28. Obviamente ellos ingresan a su domicilio, ustedes se retiran y sin ningún problema. De hecho no es domicilio, es un inmueble Lo federal. que sí. Sí, y La verdad nosotros es que ignoro por completo y claro. Entonces, sin problema, igual ustedes pueden ingresar y ellos ya están muchas gracias.